momentos en que no sabes qué Luego de la más puedes justificación, hacer. naturalmente, como lo explicamos, ya estamos, ¿cierto?, en condiciones que el Señor nos diga, hijo, yo te miro como si fueses una nueva persona, ¿cierto? Porque eso es importante de entender. Ahora viene en nosotros el proceso de la regeneración. Entonces, la regeneración significa un nuevo nacimiento. ¿Ah? Entonces, la reformación es la transformación de nuestra naturaleza vieja, ¿cierto? El hombre ahora que ha recibido al Señor ya tiene una naturaleza humana, carnal, pero ahora el Señor va a hacer en nosotros una nueva naturaleza, ¿cierto? El hombre regenerado entonces recibe una naturaleza, ¿cierto? Que podríamos denominarla una naturaleza santa, que tiene el poder sobre la naturaleza vieja y la naturaleza pecadora, ¿cierto? Que es la que nos dominaba antes de que recibiéramos al Señor Jesucristo. Esto incluye dos elementos. La destrucción del poder de la naturaleza vieja. Usted tiene que dejar que el Espíritu Santo obre en usted para que pueda destruir su viejo hombre. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. ¿Ah? Una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted sigue siendo el mismo. ¿Ah? Ojalá pudiéramos retroceder los años, pero no podemos. Pero lo que sí ahora que hemos recibido al Señor Jesucristo, porque hemos recibido con alegría, lo hemos recibido con compromiso, entonces ahora yo digo, Señor, yo quiero vivir una nueva vida. Es como alguien que tiene una tremenda deuda y se le perdona la deuda y dice, yo ahora no me quiero endeudar nunca más. Yo sé lo que es que me estén llamando, que me estén hostigando, que me estén persiguiendo por la deuda, que no puedo ir a tal lugar porque debo plata. Ahora que me perdonaron todo, yo no quiero endeudarme más, quiero vivir tranquilo. Bueno, eso es lo que quiere hacer el hombre. Entonces dice el Señor, ahora tú eres una nueva persona y como nueva persona tenemos que cuidarnos. Y los errores que cometimos siendo aquella persona que no conocía a Dios, ahora tenemos que tratar de no cometerlos para que esta nueva naturaleza con la que Dios nos mira, ¿cierto? Podamos aprovecharla y sentirnos dignos de ser llamados hijos de Dios. El mundo quizás nos va a seguir viendo igual, pero van a dar un cambio, porque usted y yo ahora le vamos a dar lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y como dije, el nuevo nacimiento incluye dos elementos, ¿cierto? La destrucción del poder de la naturaleza vieja y la segunda es la recepción de una nueva naturaleza que es realmente la naturaleza que Dios quiere que tengamos en nosotros mismos. Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforma la imagen del que lo creó Dios, ¿cierto? Naturalmente, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿cierto? Por eso necesitamos leer la palabra, necesitamos orar, ir. ¿Cómo puedo ser mejor pastor? Me dirá alguien. Bueno, lea la palabra. ¿Ah? Escuche la palabra de Dios, asista a la iglesia, en su casa de tiempo para oración, para ir también cambiando las cosas que usted sabe que tiene que cambiar. Eso es lo que, por eso dice vestido, o sea, usted decida hacerlo para que pueda estar de acuerdo a la voluntad de Dios. En 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Ven? Entonces, esta nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros, que podríamos decir naturaleza divina, trae un cambio en nuestros deseos y actitudes. Mira lo que dice Efesios 4, del 23 al 32. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado, ¿cierto? Y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad a cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Segundo consejo. Dice el primero, no hables mentira. Segundo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro ojo. Tenemos que aprender a perdonar, ¿cierto? Y no deis lugar al diablo. O sea, es que yo hice esto porque el diablo se metió. No le dé lugar, dice la palabra, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Usted tiene que decir, no, yo no voy a hacer lo que antes hacía. Yo no voy a actuar como antes actuaba. Porque ahora sé que el Señor me perdonó y yo no quiero manchar ni dañar esta relación con mi Padre Celestial. Dice el 28, el que hurtaba, ahí mismo estamos leyendo en Efesios 4, de 23 al 32, dice el 28, el que hurtaba no hurte más, otro cambio, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, ya deje de hacer las cosas que usted sabe que eran
malas e ilegales, ¿cierto? Ninguna palabra, otra cosa que es importante, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, los garabatos, las insolencias, el doble sentido, ¿cierto? Sino que la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, que seamos agradables a las personas que nos están escuchando. Y no contristéis, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, mejor que eso, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros, a vosotros en Cristo Jesús, ¿cierto? Eso es lo que va a ser esta nueva naturaleza. Tenemos que darle lugar a un cambio total de nuestra forma de vivir. Y también otra cosa que tenemos que hacer y que podamos vivir naturalmente en esta vida nueva. Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora tenemos que hablarle a la gente acerca de las cosas que Dios ha hecho con nosotros. En Romanos 8.4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que darle lugar a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Alguien me preguntará, pastor, entonces esta nueva naturaleza que recibo de parte de Dios elimina mi naturaleza pecaminosa. La verdad es que no, no lo va a eliminar. Es usted el que debe saber a quién le da más poder y más autoridad en su vida, ¿cierto? Entonces vamos a decir ahora que, a diferencia de los que no conocen a Cristo, el cristiano tiene dos naturalezas: naturaleza humana, la normal, la pecadora, y la naturaleza que es la que viene del Espíritu, que podríamos decir que es la que es conforme a lo que Dios quiere que seamos. Si usted anda conforme a los deseos de la carne o depende del poder de la carne, ¿cierto? No puede vivir una vida santa y victoriosa. No se engañe. Mire lo que dice Romanos 7, 21 al 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Se da cuenta? Pablo lo está diciendo, incluso que era un hombre muy cristiano y que llevaba el evangelio a diferentes lugares. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Uno quiere, ¿cierto?, agradar a Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, ¿cierto?, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo? No lo interpretemos mal. Que yo sigo pecando, sigo robando, sigo haciendo las cosas malas, pero yo en mi espíritu estoy conectado con Dios. No, está diciendo que yo tengo dentro de mí la intención de agradar a Dios, pero mi cuerpo me lleva a lo malo, pero yo tengo que darle a mi cuerpo las órdenes que yo recibo de parte del Espíritu Santo de Dios a través de la palabra, a través de los mensajes, para poder cambiar mi forma de vivir. Por eso que ya lo que leímos anteriormente dice que ya no hay que robar, no hay que mentir, no hay que irse. Tiene que haber un cambio externo para no hacer las cosas que van contra las cosas de Dios. Romanos 8, del 12 al 13 dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿A quién tenemos que darle más lugar entonces? Tenemos que darle más lugar a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Sé que es difícil para algunas personas, pero tenemos que luchar. Miren lo que dice Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire qué importante, le está dejando claro que el Hijo de Dios tiene que apartarse de las cosas que usted sabe que están mal. Entonces, quien se llame cristiano, ¿cierto?, y siga las obras de la carne, se está engañando a sí mismo. Y aún está pretendiendo engañar a las demás personas. Sin embargo, el que es cristiano tiene que demostrar por la fe, ya hemos sido justificados, como lo explicamos en el video anterior, pero ahora por la fe estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos regenere. Vamos a demostrar por la fe que va a redundar en obras que somos otro tipo de personas. Si anda conforme al Espíritu, ¿cierto?, entonces puede disfrutar de una vida de victoria sobre el pecado. Miren lo que dice Romanos 8, del 1 al 4.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, ¿cierto? Y me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿cierto? La ley que regía los principios de convivencia, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Se da cuenta? O sea, demostró que se podía vivir sin pecado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesucristo demostró que se puede vivir en la carne sin pecar. Usted tiene el ejemplo ahora, ya no está la excusa. Es que Adán pecó, es que falló, es que mire cómo cayó David, es que mire cómo cayó Salomón, mire cómo cayó Saúl, mire cómo fallaron grandes hombres de la Biblia. Y hoy día yo conozco un predicador de allá que falló, otro que pecó. Ponga todas las excusas que usted quiere si usted desea eventualmente seguir pecando. Pero la verdad es que el ejemplo que usted y yo debemos seguir ahora es Jesucristo, que viviendo en la carne, Él no pecó. Por eso que Él nos enseña a nosotros, a usted y a mí, a vivir según el Espíritu. Gálatas 5:22 dice, al 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que está diciendo que la ley que fue dada al pueblo de Israel para que pudiesen normar su forma de vida, pudiesen ellos normalizar de acuerdo a los principios de Dios lo que tenían que hacer, la ley ahora, si usted ama, es misericordioso y hace todas las cosas buenas, ¿de quién lo va a acusar por amar? ¿Quién lo va a acusar por ayudar? ¿Quién lo va a acusar por ser misericordioso? Nadie. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. En 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Aquí tenemos que estar muy claros. No crea que el ser justificado y el regenerado es una licencia para pecar. No. Aquí dice claramente, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, o sea, lo que Dios ha puesto en nosotros, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Mm? Entonces, quiero ahondar un poquito más. Nadie puede ser salvo sin la obra de la regeneración en su vida. Mire lo que dice en Juan 3, del 3 al 7, cuando Jesús habló con Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, bautismo, y del Espíritu, lo que acabamos de explicar, ¿cierto?, hace un momento atrás, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ah? Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nuestra carne como tal no puede entrar al reino de Dios. ¿Quién puede entrar al reino de Dios? Nuestro espíritu que está conectado con Dios. Por eso que el negocio más grande que usted y yo podemos hacer es recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso está hablando de los judíos, que pensaban que para ser salvos había que circuncidarse, que era una marca que Dios mandó hacer a Abraham, ¿cierto?, para hacer un pacto con él, ¿cierto? Pero ya eso ya no corre, dice la palabra, ahora corre la fe. La nueva, la regeneración, ¿cierto?, tiene su origen entonces en la gracia de Dios. ¿Qué es lo que es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el regalo que Dios a usted y a mí nos da sin ser merecedores. Eso es la gracia de Dios. Cuando alguien le da a usted sin que usted lo merezca, como que usted fuera a pagar una cuenta urgentemente y tiene que pagar 500.000 pesos en plata chilena y no tiene cómo, y le dicen si no paga de aquí a mañana, lo vamos a embargar, le vamos a quitar lo que usted tiene, y usted está desesperado y viene alguien, no se preocupe señora, tome, yo pago los 500, pero usted, pero ¿quién es usted? ¿Por qué? La quiero ayudar, no se preocupe. No, yo le voy a pagar los 500 pesos para que usted quede libre. Eso es la gracia de Dios. Dios lo hizo por amor. Entonces, ese regalo por amor, estoy seguro que si alguien paga sus cuentas, usted estaría muy agradecido. Señor, ¿cómo le puedo agradecer? Dígame, yo quiero reconocer lo que usted ha hecho. Bueno, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer con Dios. Darle gracias por lo que Él ha hecho con nosotros. Juan 1:13 dice, los cuales, hablando ¿cierto?, de la regeneración que tiene su origen en la gracia de Dios, Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de la justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Santiago 1:18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer
por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Y esto viene por la fe del individuo. Miren lo que dice Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces somos engendrados o concebidos por la palabra de Dios, es decir, el Evangelio de Jesucristo. Mira lo que dice 1 Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10.000 ayos, o sea, alguien que te quiera ayudar en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo está diciendo, yo soy la persona que ustedes deben respetar, le está hablando a la gente de Corintios, ¿cierto? Porque yo soy el que los llevó a Jesucristo y hice que nacieran en Jesucristo. Santiago 1:18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Y en 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El Evangelio entonces es por donde usted y yo llegamos a conocer las promesas del Señor y que tenemos que dejar regenerarlos. Oír la palabra, ¿cierto? Entonces genera en nosotros, se siembra la semilla de la salvación. Pero para que ésta se pueda desarrollar, tenemos que responder con fe, obedeciendo al llamado de Dios. Como le dije ahí en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese, ¿cierto? Es un acto que ustedes debemos hacer. Entonces, el arrepentimiento y el bautismo, ¿cierto? Está diciendo que el hombre viejo se sumerge, hablando de una sepultura, y vuelva a nacer para el Señor en un nuevo estilo de vida. Amén. Ahí en Romanos 6, del 1 al 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí hay una respuesta para aquellos que dicen, bueno, como Dios ya me perdonó, yo puedo seguir haciendo las cosas malas, total, ya la gracia de Dios es grande, abundante, y la gracia cubre todos los pecados, porque hay muchas personas que andan con esas enseñanzas. La gracia es grande, la gracia sobreabundó, y mientras más pecado hay, más gracia. Sí, de acuerdo, estamos de acuerdo. Si nadie dice lo contrario, pues ojo, vamos a hacer entonces que porque hay gracia, ¿vamos a seguir pecando deliberadamente? No. Aquí la palabra dice en Romanos 6, 1 al 7, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, lo dice Pablo. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Está hablando del bautismo, ¿cierto? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Entonces el bautismo el agua nos habla de una muerte y un renacimiento, y el bautismo del Espíritu Santo nos habla de la nueva naturaleza y del poder permanente, ¿cierto?, que debemos nosotros tener sobre el viejo hombre. Romanos 8, 9 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire qué importante. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por lo tanto, termino diciendo que el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu corresponden a dos elementos de la regeneración, y los dos son parte de un nuevo nacimiento. La regeneración entonces ocurre al momento de arrepentirnos, al momento de ser bautizados, ¿cierto?, en las aguas, y al momento de recibir al Espíritu Santo. Y nuestra regeneración nos beneficia a lo largo de toda la vida cristiana al darnos deseos piadosos, la dirección del Espíritu y poder vencer al pecado diariamente. Que Dios le bendiga. Amén.